Un templo de miles de años, construido para conmemorar la visita de un dios. Una piedra de coronación que se considera una puerta a los cielos. Y extraños cánticos diseñados para comunicarse con seres de otros mundos. El ritual de entrada nos permite volver al lugar donde viven los dioses y pasar un tiempo con ellos. Alcanzas una frecuencia y una armonía para hablar directamente con esos seres que son sobrenaturales. Por todo el mundo, los rituales ancestrales nos conectan con otra dimensión. Pero, ¿con quién o qué nos estamos comunicando? En todo el mundo, nuestros antepasados y la gente moderna utilizan rituales para conectar con los dioses. Aunque esos dioses bien podrían ser antiguos astronautas. Millones de personas por todo el mundo creen que los seres extraterrestres nos han visitado en el pasado. ¿Y si fuera verdad? ¿Alienígenas del pasado nos ayudaron a forjar nuestra historia? En tal caso, ¿hallaríamos las pruebas en nuestros rituales más sagrados? Alienígenas. Misteriosos rituales. Península del Yucatán, México. Aquí, entre las antiguas ruinas mayas de Chichén Itzá, se alza la gran pirámide de El Castillo. Construida por los mayas en algún momento, entre los siglos XII y IX a.C., el castillo sirvió como templo al dios serpiente con plumas, Kukulcán. También se cree que es donde los mayas llevaban a cabo su ritual más importante, el sacrificio humano. Subían a sus víctimas por las escaleras de sus templos y les arrancaban el corazón latiendo. Así es como realizaban los mayas sus sacrificios. Allí los rituales giraban en torno al sacrificio cruento. Derramando sangre potenciaban su deseo y les concedían lo que querían. Por eso es tan importante la temática de la sangre en este sistema de sacrificio. Siguen acudiendo fieles a conmemorar la época en que los mayas decían que el dios Kukulcán descendió de los cielos para entregar la sabiduría al hombre. Encienden hogueras para unirse con el reino espiritual, ejecutan danzas sagradas y repiten oraciones en determinadas secuencias numéricas para entrar en un estado profundo de meditación. Pero el ritual más poderoso que tiene lugar en el castillo es la recreación del descenso de Kukulcán a la tierra. Una representación que literalmente se construyó en la propia pirámide. El castillo es una pirámide escalonada, con unas escaleras radiales en el exterior. Estas escaleras tienen unas altas balaustradas. Durante los equinoccios de otoño y primavera, el sol proyecta una sombra de la esquina de la pirámide sobre la balaustrada. Esta es una maqueta de la pirámide de Chichén Itzá en México. Cada año, el 21 de marzo, cuando sale el sol, justo encima de la escalera, se crean unos triángulos de luces y sombras que bajan las escaleras, representando al dios Kukulcán descendiendo hasta los humanos. Al final se ve el rostro del dios Kukulcán. El 21 de septiembre ocurre lo contrario. Esta vez, cuando sale el sol por la mañana, el dios Kukulcán sube las escaleras
y termina en forma de luz brillante dentro del pequeño templo. Lo que significa que el dios Kukulcán visitó a los terrícolas, les enseñó y después de un cierto periodo de tiempo volvió a desaparecer en el cielo con la promesa de volver algún día. Lo que vemos en Chichén Itzá es un fenómeno vital. Es todo un despliegue de tecnología. Alguien lo diseñó para que en cada equinoccio la gente pudiera ver a la serpiente de piedra cobrar vida. Era un recordatorio visual de la conexión con los dioses. Puede ser que los mayas no solo conmemoren a sus ancestros extraterrestres, sino que los alienígenas que vinieron a la Tierra enseñaron a las sociedades a mantener la conexión con ellos, practicando ciertos rituales, celebraciones ante la aparición de estrellas y manteniendo la historia de los extraterrestres viva en sus leyendas. ¿Realmente los mayas llevaban a cabo estos elaborados rituales sangrientos en honor a una deidad mítica? ¿O podría ser como defienden los que creen en los antiguos astronautas, que conmemoran una visita de seres extraterrestres? Un ritual es sin duda una forma de reconectar con los dioses. No solo está representando tu fe en este Dios, está recreando el momento original en el que el Dios hizo algo determinado. Por todo el mundo, nuestros antepasados y las sociedades modernas utilizan rituales para conectar con los dioses. Aunque esos dioses bien podrían ser antiguos astronautas. La colina de Usnek, Irlanda. Cada año, el primer día de mayo, los vecinos de la zona celebran la fiesta sagrada de Beltane, parecida a la de los antiguos celtas hace más de 2000 años. Como la ceremonia de Chichén Itzá, está diseñada para comunicarse con seres de otro mundo. Este es el día que se encienden grandes hogueras. Entonces, haces que el ganado cruce el fuego para protegerlo durante la primavera y el verano. Estas hogueras del 1 de mayo eran una forma mágica de proteger a los animales y a las personas. ¿Pero por qué el fuego? ¿Qué tiene el más básico de los elementos que fue tan importante para los antiguos celtas? La asociación de las colinas y el fuego con Beltane sugiere que esta es una ocasión en la que se adquieren más visiones y conocimientos. Y lo que más interesaba a los pueblos celtas era conocer el más allá. Existe la idea de que Beltane es una buena oportunidad para conocer a gente del otro mundo o tener acceso a ese mundo. Tenemos historias de la tradición irlandesa medieval donde un héroe resulta estar cerca de un Cid, uno de esos refugios del otro mundo, que hay en una colina, y como el Cid está abierto, ve una hoguera dentro. Ese fuego ilumina el refugio y le permite captar algunos detalles, incluida la gente que hay dentro y su aspecto. ¿Puede que los rituales del Festival de Beltane los iniciaran los primeros celtas en un intento de recrear las extrañas luces y las igniciones que vieron en una nave alienígena? Aunque no existen escritos que expliquen el verdadero origen del acontecimiento, hay quien cree que esa idea tan increíble es posible. Y para demostrarlo, señalan una ceremonia parecida que practica cada año el pueblo Kayapó de Brasil. Hace mucho tiempo, Beb Kororoti descendió del cielo, y cuando aterrizó, se levantó mucho viento. La tierra se movía y temblaba, y el estruendo era enorme. La aparición de Beb Kororoti se ha conservado hasta ahora.
De hecho, es un chamán vestido con un traje de paja. Y ese atuendo se parece muchísimo al traje de astronauta de la actualidad. Los Kayapós recuerdan el traje tan especial que llevaba ese hombre o alienígena que le cubría todo el cuerpo. Y aún más interesante es lo que dice la tribu vecina, los Bacairí, que tenían una cosa similar colgada en una choza en el siglo XIX. Pero para los Kayapós, la fiesta de Beb Kororoti solo es una de las formas que tienen para honrar una visita en el pasado de un ser extraterrestre. También recuerdan a diario su visita, llevando tocados simbólicos de plumas. Uno de los tocados de plumas tiene una fila de plumas que cuando te las pones parecen un halo. Y estas plumas representan nada más y nada menos que el espacio exterior. Los Kayapós ven el espacio exterior como un disco plano que se extiende hasta el infinito. La tira que mantiene unidas las plumas es un símbolo de la cuerda que los ancestros de los Kayapós usaron para bajar a la Tierra desde el mundo celestial. ¿Los rituales de los Kayapós de Brasil podrían estar inspirados por una visita extraterrestre? Quizá la respuesta pueda hallarse examinando una ceremonia algo más tradicional. Una que todavía se practica y ante millones de personas de todo el mundo. Castillo de Edimburgo, Escocia. En la sala de la corona se encuentra una piedra oblonga de 150 kilos. Conocida como la Piedra del Destino y también como Piedra de Scum, ha estado presente en la coronación de casi todos los monarcas ingleses y escoceses durante más de 800 años. Su finalidad es unir a un nuevo soberano con Dios. Y hay quienes creen que es parte de un meteorito que cayó en la Tierra hace más de 3000 años. En Inglaterra, todos los reyes y reinas se coronan sobre la Piedra del Destino. Y esta piedra, según la leyenda, se remonta a la historia de Jacob, quien recostó la cabeza sobre ella. En la Biblia, Jacob tiene un sueño. Se queda dormido sobre una piedra y ve un lugar cercano desde el que los ángeles descienden a la tierra. Cuando se levanta, dice que es la puerta al cielo, donde las cosas terrenales pueden ir al cielo y las celestiales venir a la tierra. La piedra fue vista como el Axis Mundi, el punto de conexión entre el cielo y la tierra. Fue como si los ingleses reforzaran su creencia de que la abadía de Westminster era el Axis Mundi. La colocaron en un trono, delante del suelo Cosmati. En ese suelo hay círculos, espirales y líneas que representan el universo en su totalidad. Y el monarca se convierte en lo que se conoce como cosmocrátor, viendo no solo lo que le ocurre en la tierra, sino en las estrellas y los cielos al sentarse en el trono. ¿Es la piedra un mero símbolo de un rito divino? ¿O puede que en algún momento hubiera tenido algún extraño poder desconocido? A lo largo de la historia, los rituales de coronación siempre han incorporado objetos simbólicos. Tal es el caso de la Piedra del Destino, como una forma de conectar al nuevo soberano con los seres superiores, más allá de nuestro mundo. Primero, ¿qué es una coronación? Pues es la idea de que el monarca puede encarnar alguna especie de conciencia cósmica, algo que es divino. Y eso se ve mejor a través de los ojos de las antiguas tradiciones relacionadas con los mikados japoneses.
Ellos se sentaban en un trono que se consideraba el punto de la creación del mundo. Existe el concepto llamado el divino derecho de los reyes, que tenían ciertos reyes británicos, y que dice que el soberano es el representante de Dios en la tierra. Pero para nuestros ancestros, esta idea va todavía más lejos. Pero si realmente existe algún poder de otro mundo, ¿quién o qué es la fuente de ese poder? Si fueras un extraterrestre y bajaras a este planeta, una de las primeras cosas que intentarías hacer sería conocer a los líderes. Y creo que los faraones creían que ellos mismos eran los dioses. Al rey se le consideraba una deidad. ¿Volvía a su salón para sentarse y hablar con los dioses? No lo sabemos. ¿No estábamos allí? Pero ciertamente se comunicaba con las deidades a través de estos rituales. Además de la piedra del destino, otro símbolo que aparece en casi todas las ceremonias de coronación es el cetro. El cetro es un símbolo de autoridad por la gracia divina, y en el pasado a menudo tomaba forma de un bastón o de una vara de oro. Según los historiadores, su uso se remonta al antiguo Egipto, y hay quienes creen que está conectado simbólicamente con el Ankh egipcio. Cuando se trata del Ankh del antiguo Egipto, sabemos que está íntimamente relacionado con Isis. Isis simboliza el Ankh, porque ella es la única que podía restaurar la vida. Es el símbolo de la transformación, el símbolo de la alquimia, el símbolo del ritual. El Ankh es un símbolo utilizado siempre en la época de los faraones como cetro. Pero algunos estudios de la palabra Ankh demuestran que tiene la raíz en la palabra Anunnaki, que significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Lo que me fascina es que el Ankh, en muchas ocasiones, también se representa al lado del pilar Jet. Y el pilar Jet también es uno de los primeros símbolos que tenemos del antiguo Egipto. Y ambos símbolos describen la conexión con las estrellas. Si combinas los dos, en algunos de los relieves del antiguo Egipto que vemos, se describe algo muy tecnológico. Con el tiempo, el símbolo del Ankh se convirtió en algo divino. Pero nunca fue eso, porque según la teoría de los antiguos astronautas, los símbolos antiguos se basan en algo que nuestros ancestros encontraron en la vida real. Tienes que preguntarte si el Ankh original no era una especie de objeto de alta tecnología que utilizaban los antiguos astronautas y que luego fue entregado a los reyes para que lo utilizaran. Con un rito de coronación y un cetro, de repente, la gente normal se convertía en Dios. Y hoy lo único que tenemos es una representación simbólica de este objeto de alta tecnología. Si el trono y el cetro se identifican con una conexión con el otro mundo o con un poder extraterrestre, ¿qué hay del más genuino de todos los símbolos de coronación? La propia corona. ¿Qué otorgaba a la realeza? La corona. Es un objeto que, ya sea como símbolo o en su significado más literal, claramente es algo muy concreto. Algo que al colocarlo sobre la cabeza establecía la conexión. Algunos historiadores creen en la idea de que la corona pudo originarse con la imagen divina del halo. Los sumerios escribían a los dioses, los Anunnakis, literalmente con un brillo a su alrededor. Y esto se adaptó más adelante a los ángeles con un halo de la cabeza. Estos son los seres que vinieron del cielo a la tierra. La realeza quiere tener el mismo linaje de conexión con los dioses, colocándole una corona al rey. Ese tocado simboliza la transformación de ser humano en soberano para deificar al soberano, para convertirlo en extraterrestre.
Algunos de los primeros dibujos en las cavernas que encontramos por todo el mundo muestran a estos seres humanoides con halos alrededor de la cabeza. Y eso es fascinante, porque si vemos a los astronautas de la actualidad, si tienen el sol detrás de ellos, o incluso con las linternas que llevan a los lados de los cascos, bueno, si los ve alguien que desconoce la tecnología, le parecerá que tengan la cabeza rodeada de una luz divina, que no es para nada divina. Es una fuente de luz. Así que, a lo largo del tiempo, la gente, nuestros ancestros, empezaron a imitar a los dioses, a estos extraterrestres, llevando coronas. El trono, el cetro, la corona. Es posible que estos símbolos los inspirara no nuestra imaginación, ni las visiones espirituales, sino alguna especie de encuentro alienígena. Y si es así, ¿qué otros rituales ancestrales podrían tener sus raíces en un reino ajeno a este mundo? Tabasco, México, 1862. Unos buscadores de oro desenterraron una piedra colosal que pesaba más de 20 toneladas. 50 años después se descubrieron 16 cabezas más, cada una con un rostro único y nada característico de la gente indígena. Se cree que estas cabezas gigantes fueron esculpidas por una antigua cultura conocida como los olmecas. Pero lo que seguramente resulta más misterioso es que cada uno parece llevar un casco. La cultura madre de Centroamérica fue la de los olmecas. En antiguas imágenes hechas por los olmecas podemos ver a seres con casco y túnica ascendiendo. Llevan alas y unos micrófonos delante de la boca. ¿Son las cabezas de sus gobernantes o sacerdotes? ¿O podría tratarse de alienígenas que quisieron retratar? Estas cabezas gigantes olmecas podrían ser las representaciones de unos visitantes de otro planeta. Algunos creen que las cabezas colosales son la prueba de que los olmecas se comunicaron directamente con seres de otro mundo a través de los chamanes, sus hombres santos. Un chamán es un intermediario o un mensajero entre el mundo espiritual y el de los humanos. Los chamanes pueden heredar su poder y su conocimiento, pero lo habitual es que sean elegidos por determinados espíritus. Cuando se trata de los olmecas, se suele decir que se llevaban a la gente para transformarla en una persona que establecería una conexión entre nuestro mundo y el otro. Para entrar en el reino espiritual, un chamán debe utilizar determinadas herramientas. Los instrumentos musicales como los tambores y las maracas ayudan al chamán en su comunicación con ese mundo. Como los olmecas, muchas culturas ancestrales a lo largo de los siglos han creído que los chamanes podían comunicarse con seres del otro mundo. ¿Pero qué son exactamente esos seres? ¿Son realmente dioses o podrían ser extraterrestres? Existen los ancestros de las estrellas, los llamamos macabianos. Es una palabra cherokee, y son ellos los que vinieron de otro mundo. Como los hindúes, los budistas e incluso los antiguos egipcios, muchas tribus americanas afirman comunicarse con sus dioses mediante telepatía. La telepatía es una de las comunicaciones que practican muchas personas espirituales. Las plumas funcionan como antena y traen el mensaje cuando es necesario.
Existen básicamente tres cosas: los cánticos, los tambores y la música. Se trata de alcanzar una cierta frecuencia y armonía para hablar directamente con esos seres sobrenaturales. En la zona de Horseshoe Canyon, Utah, pueden encontrarse unas representaciones gráficas llamadas petroglifos de chamanes indios y de las criaturas del otro mundo con las que afirmaban comunicarse. Aquí tenemos al clásico chamán, con su cuerpo en forma de reloj de arena, con los pies apuntando hacia afuera y los brazos con patas de ave en las puntas que representan espiritualidad. Y tiene unos cuernos con las puntas mirando hacia afuera. Uno de esos petroglifos, llamado el panel del espíritu, presenta unas figuras de 3 metros, en lo que algunos creen que es un encuentro entre chamanes y seres estelares. Parece que un grupo de figuras rodean y están de pie junto a una figura central llamada el Espíritu Santo. Si te fijas en la cabeza del Espíritu Santo, verás que tiene 2 ojos en la cara. Pero si te fijas en el lado izquierdo, verás el perfil de la cabeza. Este es un objeto que no se ve en el arte prehistórico, y este motivo es una de las razones por las que creo que esto representa un acontecimiento. ¿Esta pintura realmente representa la visita de seres extraterrestres? Y en tal caso, ¿puede ser que los cuernos que salen de la cabeza del chamán y las plumas típicas de los tocados nativos representen una especie de antena? ¿Un objeto para dar y recibir información? ¿O energía, tal vez de otro mundo? ¿Y esta energía podría estar relacionada con los cánticos y oraciones rituales empleados por los chamanes para comunicarse con los seres de las estrellas? A principios de los años 80, utilizando un dispositivo para medir cargas eléctricas llamado electroscopio, el bioquímico Dr. Boguslav Lipinski afirmó haber medido con éxito la cantidad de energía generada por ritos de rezo. El instrumento llamado electroscopio mide el flujo de corrientes entre 2 placas con cargas opuestas. Los electrones son la forma más pura de energía. Y esta forma de energía la explican ahora los físicos como vibraciones. En 1985, el Dr. Lipinski se llevó su electroscopio al santuario de Medjugorje, Yugoslavia, para medir la energía que se creaba entre un gran grupo de gente rezando a la vez. Durante décadas, miles de personas se han congregado aquí, afirmando ver una aparición de la Virgen María flotando en el cielo. Resultó que durante el momento de las apariciones, particularmente cuando los grupos de personas rezan, tenía lecturas en mi electroscopio. Esta gráfica muestra las mediciones de energía. Cuando la gente empieza a rezar, la energía sube rápidamente. Algo similar a la idea del Dr. Lipinski de que los rituales de oración generan energía es un concepto científico llamado enredo cuántico. Esta teoría apoya la idea de que los seres humanos son capaces de comunicarse telepáticamente. La idea del enredo cuántico es que una partícula puede dividirse y convertirse en 2 partículas individuales, y de alguna manera mantienen una conexión entre ellas, pueden comunicarse entre ellas. No solo es real, puede explicar la idea de la telepatía y las visiones a distancia. Y si damos por sentado que los extraterrestres existen, resulta la forma de comunicación más obvia que podemos utilizar entre nosotros. A lo mejor esto ya ocurre. Puede que esté ocurriendo desde hace miles de años. Y podría inducirse a través del uso del sonido, los tonos y las notas. Las provocativas implicaciones del enredo cuántico podrían explicar por qué tantas culturas
afirman comunicarse con seres del otro mundo telepáticamente? ¿Y podrían los elaborados tocados, como los de los indios americanos, e incluso las coronas de los reyes de antaño, estar relacionados con alguna clase de tecnología ancestral para comunicarse con los alienígenas? Quizás la respuesta puede encontrarse examinando otros ejemplos más contemporáneos, como cualquiera de los rituales que todavía practican millones de personas en todo el mundo. La meseta de Giza, 26 de mayo de 1954. El arqueólogo egipcio Kamal el-Malak desciende por un estrecho pozo que descubrió al sur de la Gran Pirámide de Keops. Con el uso de una antorcha y un espejo, consigue distinguir un remo enorme. Ese remo pertenece a un barco de 44 metros de eslora que ha sido enterrado a gran profundidad. El barco lo construyeron para el rey Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía que reinó desde el 2589 al 2566 a.C., y que es aceptado generalmente como constructor de la Gran Pirámide. Es lo que los egiptólogos llaman barca solar, una barca funeraria que se construyó con el único propósito de llevarlo a través de los cielos. La importancia de las barcas en el contexto funerario es su función de llevar a cabo la peregrinación póstuma a la ciudad Abidos. Abidos era la ciudad sagrada de Osiris, el dios de los muertos. La palabra Dios, según los antiguos egipcios, es Néteru. Significa un ser que viene del cosmos. La palabra religión no existe en egipcio antiguo. Realmente creían, y lo tenían clarísimo, que su origen estaba en las estrellas. En el caso del rey Keops, se dice que esta barca es una barca de 1.000.000 de años. A pesar de que pueda parecer un barco normal, es mucho más, y puede llegar a representar el espacio, porque no solo se referían a los años, sino a millones de años, y de esto trata precisamente el viaje a través del espacio. De alguna forma, el cadáver era capaz de viajar. Las barcas funerarias, como la encontrada cerca de la pirámide de Giza, ¿eran el intento de los primeros egipcios de recrear una nave espacial? ¿Qué podría representar? ¿Podría significar que los antiguos egipcios creían que sus muertos se reunirían con las deidades en el cielo, los extraterrestres? Los antiguos egipcios eran expertos imitando lo que veían. Y si aceptamos el hecho de que los dioses bajaron del cielo, o que los extraterrestres vinieron del espacio, los egipcios intentarían emular lo que vieron. Para imitar la idea de volver con los dioses que vinieron del cielo, crearon las barcas funerarias. Y la idea de las naves funerarias llegó después de que los egipcios se encontraran con las naves que bajaron del cielo. Como en la mayoría de sociedades modernas, los ritos funerarios se basan normalmente en la idea de que el espíritu sale tras la muerte del cuerpo. Para algunos existe la creencia de que las almas o espíritus de los muertos se reúnen con Dios o con alguna deidad, y para muchas sociedades antiguas, como los egipcios, la muerte también significaba regresar a las estrellas. También es interesante en las creencias de los antiguos egipcios que la forma definitiva de conversión era volver a las estrellas. Siempre cito a Carl Sagan: somos polvo de estrellas. Algunas estrellas estallaron hace millones de años y eso es lo que somos. Pero somos polvo de estrellas que cobró conciencia. Una vez dicho esto, no es imposible que contengamos en nuestro interior la sabiduría de nuestros orígenes, literalmente, y que existe la forma de recuperar esa información. Quizá los egipcios la encontraran. El uso de barcas funerarias en los entierros no era exclusivo de los egipcios. Los vikingos también incluían las barcas en sus ritos funerarios,
a veces enterrando a sus muertos en barcas de verdad, pero sobre todo colocando unas piedras en forma de barcas sobre las tumbas. En ciertas ocasiones hasta creaban piras gigantes para quemar a sus muertos dentro de estas formaciones rocosas, creyendo que la columna de humo elevaría al muerto hasta el más allá. Quemar a los muertos en una gran pira también solía hacerse en la antigua Roma. Y en la India, la mayoría de hindúes siguen utilizando las piras en la actualidad. La ceremonia de cremación la llevan a cabo los hombres de la familia, y también están los sacerdotes que les enseñan lo que tienen que hacer. Luego los colocan en la pira, y el miembro más anciano de la familia tiene que encenderla. A continuación se sientan hasta que el fuego se consume. Purifica el alma para que pase a la otra vida. Según quienes creen en los antiguos astronautas, la idea de quemar a los muertos podría haberla inspirado un encuentro en el pasado con una nave alienígena. Todavía existe otro aspecto. Si consultamos los textos védicos y leemos sobre el Vimana, la nave ancestral que combatió sobre la Tierra, era una nave que llegó envuelta en fuego. ¿Es posible que el paso del alma de una vida a la siguiente es como la aparición del Vimana? ¿Su aparición entre las llamas? Por tanto, ¿la llama emula a la propia nave? ¿Es posible que cuando nuestros ancestros vieron cohetes y naves espaciales despegando y aterrizando con todo el fuego y el humo, con el tiempo pensaran que quemando a sus muertos podrían imitar lo que vieron en el pasado? Creerían que cuando el cuerpo arde y el humo sube hacia el cielo, estaban ascendiendo, convirtiéndose en dioses. Si los ritos funerarios eran el intento del hombre ancestral para reconectar con los dioses o con los visitantes alienígenas, ¿tuvieron éxito? Algunos podrían contestar señalando a los millones de personas de todo el mundo cuyos muertos todavía actúan como puerta al cielo, o incluso más allá, más lejos. Ciudad del Vaticano, Italia. El Papa Benedicto XVI avanza por el centro de la Basílica de San Pedro llevando un crucifijo dorado. Cuando llega al altar, levanta el incensario, un recipiente de metal suspendido por unas cadenas donde se quema el incienso para purificar. El Papa pronuncia la plegaria eucarística y luego él y los fieles consumen el pan y el vino consagrados. Según las leyes más sagradas de la Iglesia, están comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo. En la misa, el sacerdote, ayudado por las oraciones recitadas, confiere energía a la substancia del pan y a la substancia del vino hasta que se transforman y se transustancian, se convierten en la presencia viva del cuerpo y la sangre de Cristo. La misa, la comunión, la transustanciación al comer el cuerpo de Dios, nos permite ingerir la energía divina. Esto se llama maná o energía mágica, y el aspecto casi canibalístico del ritual es crucial para la expiación, que es la unión que te hace uno con la fuente divina. En el Nuevo Testamento, la segunda carta de San Pedro afirma que los creyentes en esta práctica se convierten en partícipes de la naturaleza divina, se unen a Dios. La Iglesia Católica Romana asume esta interpretación de la comunión con tanta fuerza que en el siglo XVI el Concilio de Trento declaró que cualquiera que lo negara sería excomulgado. Y durante la Inquisición, los no creyentes eran tildados de herejes y podían ser condenados a morir en la hoguera. Pero, ¿qué significa ser uno con la divinidad?
La mayoría de historiadores dicen que el ritual de la misa católica se remonta hasta la última cena, cuando el acto de Jesús de servir el pan y el vino a sus discípulos durante la cena de la Pascua creó una poderosa unión espiritual que no podía romperse. Pero hay otros que creen que la misa católica es una ramificación de un ritual que se practicaba miles de años antes. Los estudiosos han especulado con que la misa se inspira en la mitología egipcia y en un ritual parecido que se hacía con el dios Osiris. La idea era que tomábamos la sustancia divina, el cuerpo del dios, para unirnos a la energía trascendente. La leyenda de Osiris cuenta que su celoso hermano lo mató, lo desmembró, y que luego Isis, su mujer, resucitó varias partes de su cuerpo. Los sacerdotes egipcios representaban este acontecimiento con un ritual que incluía arcilla y trigo. El ritual consistía en preparar tortas con la forma de los miembros seccionados del dios que se escondían, y una mujer, que interpreta el papel de la esposa, los encontraba. Luego, al final, los sacerdotes se comían los trozos. Aquellos que se comían las tortas de trigo sagradas creían que habían resucitado al dios Osiris en su interior. Pero ¿de dónde sacaron los egipcios esa idea tan profunda? La cuestión es si imitaban cosas que habían visto y que de alguna manera habían incorporado en la transformación del Osiris muerto, regenerado en una persona. Cuando nos fijamos en estos rituales, la tecnología es algo que está muy en contacto con lo divino, ya sea mediante el ritual, la práctica o con la imitación de los extraterrestres. ¿Puede que la ceremonia de los católicos de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo tenga origen en la antigua historia egipcia de Osiris? Y si fuera así, ¿sugiere que la religión católica, como otras creencias antiguas, tienen sus raíces en un encuentro extraterrestre? Un ritual es un acto participativo, y su principal objetivo es comunicar algo con una creencia o idea subyacente. Estos rituales antiguos han coincidido con la aparición de varias constelaciones en el cielo, varias estrellas. Por todo el mundo, en las sociedades antiguas, existe la creencia de que la gente de las estrellas puso aquí a los seres humanos. La mitología, al igual que la leyenda, contiene una parte de historia real. Hay un fuerte sentido de conexión con aquellas fuentes cuando uno participa en un ritual. Nuestros anhelos más profundos están relacionados con las cosas que no podemos recordar. Anhelamos la sabiduría perdida, las posibilidades perdidas. Parece que nos dirigimos hacia metas que no comprendemos. Los que vinieron de otro mundo, nuestros parientes, son los que trajeron las leyes y las instrucciones de las ceremonias y rituales para que la gente pudiera seguir el proceso de evolución. Los rituales más frecuentemente practicados en la actualidad, como las oraciones, los entierros o las coronaciones, están basados en los primeros intentos del hombre de emular a visitantes extraterrestres. ¿O son algo mucho más profundo? ¿Podrían ser la forma con la que los humanos podemos comunicarnos o incluso regresar a otra existencia, tal vez extraterrestre? Y si es así, puede que solo conozcamos la verdad cuando nosotros mismos hagamos ese viaje, o tal vez cuando ellos vuelvan.